Muy bien, carta número 42. Vamos a hablar de la hidratación del metano. Como pudimos ver anteriormente en la carta del permafrost, donde comprendimos la dimensión de todos estos cuerpos de agua congelada y cuerpos de diferente cúmulo de gases congelados, más o menos va de la mano de todo este fenómeno, de esta propia energía que no es disipada, sino que está acumulada y ahí refugiada en todas estas pues sí, en todo este territorio. Entonces, como vimos anteriormente, el permafrost, al descongelarse, al deshielarse y pasar a este cambio de fase de una forma sólida ahora a una forma pues gaseosa, también termina emitiendo dióxido de carbono y metano, que científicos reportan es hasta el doble de nocivo de otros pues gases, ¿no? ¿Por qué? Porque provienen de todos estos cuerpos congelados que han estado en este estado por muchísimas eras. Entonces, como la parte de la hidratación del metano, es aquí donde vamos a preguntarnos qué sucede cuando el metano se hidrata, o sea, cuando estos gases también tienen un cambio en su composición por estos hidratos. Entonces, sabemos que existen diferentes componentes que hacen una compilación de materia orgánica y que esto parte de la propia materia orgánica. Entonces, mientras la materia orgánica se está descomponiendo en los océanos, que bien sabemos que los océanos son sumideros de carbono, son la principal esponja que termina absorbiendo hasta el 93% de los gases, tales como el dióxido de carbono propio, que ahorita estamos hablando de todas estas emisiones que son disipadas en la atmósfera. Es el mar son los mares y los océanos quienes terminan absorbiéndolo, ¿no? Entonces, como ya vimos, gracias a el océano y el agua que predomina nuestro territorio en cuanto a la tierra, pues hemos visto diferentes desencadenamientos, o sea, cómo se desatan muchas consecuencias perjudiciales a nuestro ambiente, tales como el protagonista de nuestra serie de videos lo es el calentamiento global, que también conlleva a todo el efecto de invernadero adicional, y pues esto ya es inevitable que suceda. Pero esta compilación que te menciono de materia orgánica, que deriva de los residuos de los animales y de las plantas marinas, como también lo abordamos en la carta de los terópodos y cocolitóforos, espero también te acuerdes de la importancia que tenía la calcificación para pues crear los propios organismos, ¿verdad? Entonces, al momento de tener este gas metano y esta sobredosis de dióxido de carbono dentro de nuestras aguas, pues acidifican las aguas propias, elevan el nivel del mar y con ello inhiben a que exista el ciclo, están irrumpiendo el ciclo de la calcificación del agua, entre muchos otros procesos que suceden simultáneamente en el océano. Todo gracias a la absorción de este dióxido de carbono y su propia hidratación del metano que sucede pues en este mismo proceso. En fin, al ser descompuestos, como te mencionaba, toda esta materia orgánica, se crea otro gas que es protagonista también de todos estos efectos nocivos, que viene siendo el metano. Entonces, dióxido de carbono también efectúa de diferentes maneras en las que se disipa, está el metano. Y hay que recordar que aquí estamos hablando del mar, ¿ok? Estamos hablando que existe una ausencia de oxígeno, sobre todo cuando nos referimos a ubicaciones marítimas
pues muy adentradas, o sea, muy por los subsuelos casi creo que del mar, y donde el oxígeno y la luz son escasas. Bien sabemos que también esto predomina parte de la dimensión del mar. ¿Por qué? Porque los mares son territorios sumamente vastos, sumamente ricos y profundos precisamente. Entonces, es así como este gas de metano termina atrapado en el agua y por otros factores como la temperatura es cristalizado a tal grado que termina viéndose como un cuerpo más de hielo atrapado. No es hielo porque no estamos hablando en sí de la composición de un congelamiento, pero termina en una fase muy similar. Por eso estamos hablándolo como un cuerpo más de hielo. Aquí que queda en las profundidades atrapado. Entonces es esta materia sedimentaria que va creando capas, va creando más y más capas de toda esta materia compuesta por el cúmulo de gases nocivos atrapados en estas grandes piedras, por así decir, que son como de hielo. Y para verlo desde otra perspectiva, también es como si existiera este permafrost adentro de los océanos. Como vimos, el permafrost en la carta anterior, pues son estos cuerpos que existen en medio de los bosques, en medio de glaciares, en medio de tierra. O sea, tiene que existir un organismo pues de tierra para que se considere como un permafrost y tiene que tener en un estado de congelamiento absoluto por mínimo más de 2 años. Pero es como tener, vaya, el permafrost es como tener un cachito de la era de hielo en la actualidad. Así de, pues, extenso y grande y sólido tiene que ser. Y más o menos es como tener esta hidratación de estas capas de metano que se tienen de gases, es como tener este punto medio de diferentes fases de los gases atrapados acá en el agua. Entonces, ahora, ¿por qué esto sería un problema? Pues de qué manera nos afecta que exista un fenómeno más en el océano, si está en las profundidades del océano, cómo esto repercute o por qué es nocivo, si al cabo está como quiera atrapado, ¿no? Bueno, yo me pregunté eso, sinceramente, pero resulta ser mucho más nocivo de lo que parece. ¿Por qué? Porque precisamente es la peor y principal razón de por qué son tan nocivos, porque es un cúmulo de gases que afectan el océano y están acumulados y atrapados en las profundidades del océano. Entonces, esa precisamente es la principal razón por la que debería de preocuparnos y porque crea precisamente una inestabilidad en los suelos y subsuelos del océano, que recordemos es un lugar sumamente vasto, sumamente profundo y sostiene ecosistemas que sostienen la parte como predominante de nuestro planeta, hablando en términos de territorio. Y pues sí, es así como este metano es suelto y crea, una vez que es suelto, crea un desplazamiento en las tierras. Entonces, literalmente ahí está moviendo y sacudiendo los subsuelos por este desbalance, por esa desestabilización, inestabilidad, y crea que potencialmente las placas tectónicas que se encuentran en los subsuelos de los mares pues se muevan y las remueve. Y esto se refleja en tsunamis y en otros desastres naturales igualmente de caóticos. Nada más. Y la segunda consecuencia es que se crea una desestabilización de los hidratos debido al constante incremento de las temperaturas y pues sube hasta que el metano es incluso
emitido otra vez a la atmósfera. Entonces imagínate, para que este cúmulo de gases que esté atrapado en los subsuelos de los mares, que son kilómetros y kilómetros de distancia de profundidad para abajo, tenga que, llegue a subir todo ese caminito que recorre, pues también le está afectando al propio ecosistema marino. Y pues así sucede hasta que termina ascendiendo, toca atmósfera y una vez más es emitido a la propia atmósfera, que terminó siendo, inicialmente por una absorción del dióxido de carbono. Y pues es a este circuito, a este fenómeno, lo que se le conoce como circuito de retroalimentación positiva, lo cual únicamente determina que existe, que se repercuta el propio cambio climático a medida que lo acelera. En su propio intento de absorber este dióxido de carbono, terminan construyéndose esta pues hidratación de diferentes gases, que termina una vez más ascendiendo y impactando otra vez la atmósfera que una vez fue la absorbida. Es así como sucede este circuito de retroalimentación positiva, y desafortunadamente este es uno de los factores que también están acelerando nuestro cambio climático.